Buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy a esta Escuela de Formación Política en conmemoración a los 150 años del natalicio de Rosa Luxemburgo, una de las teóricas marxistas más importantes de la historia, en particular del siglo XX, en el que desde el Grupo de Acción Revolucionaria y sus sectores venimos impulsando en este año para poder comprender la crisis actual del capitalismo y poder encarzar una lucha organizada para el conjunto de la clase obrera en sus diversos sectores, ya sea en el país y a nivel internacional. Parte de esta escuela contempla algunas de las obras más importantes de Rosa Luxemburgo, así como de los debates que ella desató a inicios del siglo XX para poder diferenciarse de las posiciones políticas en medio de una coyuntura revolucionaria que dio para poder realmente diferenciarse de un proceso que no era revolucionario a uno que sí lo era. Estamos en un momento en el que estudiar las obras de Rosa Luxemburgo son actos realmente revolucionarios, no solamente para los estudiantes o la juventud, sino también para las mujeres, para la clase trabajadora que ahorita se encuentra o en estos momentos se encuentra en condiciones deplorables y de pauperización. Y es un momento importante también para decir que Rosa Luxemburgo, a 100 años de su natalicio, sigue siendo vigente y vamos a desarrollar en esta escuela parte de estos planteamientos vigentes, por lo cual desde el Grupo de Acción Revolucionaria les invitamos a sumarse a esta escuela. Eh, Tenemos todavía abiertos algunos lugares, así que pueden todavía inscribirse. Eh, el día de hoy vamos a tener una charla muy breve sobre la vida de Rosa Luxemburgo, su vida política, desde su nacimiento hasta su muerte. Vamos a analizar algunas de sus, digamos que algunos de sus tópicos más importantes en los que debate, junto con Lenin, Trotsky, frente a la Revolución Rusa, frente a la Revolución Alemana, y también en el momento en el que inicia y culmina la Primera Guerra Mundial. Para ello, me acompañan el día de hoy nuestras compañeras de Rosas Rojas, Olga Rosas y Dulce Mireles. Vamos a estar aquí charlando sobre este tema principalmente. Y para ello vamos a empezar, nos gustaría comenzar con un breve esbozo de la vida de Rosa Luxemburgo, es decir, en dónde nació, cuál fue su formación profesional y cuáles fueron sus adherencias políticas de juventud. Él arrojó a organizarse desde temprana edad en movimientos y en organizaciones clandestinas, así como algunos datos que nos van a permitir identificar las brechas por las que ella fue, o las sendas, perdón, por las que ella fue navegando para poder construir un pensamiento revolucionario y de avanzada. En este sentido, mi compañera Rosa, digo Olga, me puede apoyar en este sentido, dándonos este esbozo. Adelante, Olga. Gracias, Octavio. Sí, mi nombre es, soy parte del Grupo de Acción Revolucionaria y soy parte, pues, del sector de Rosas Rojas. Y bueno, justo les comenzaré hablando sobre el inicio del nacimiento de Rosa Luxemburgo. Sin antes, primero, pues quisiera comenzar con una frase que reivindico yo como militante en el Grupo de Acción Revolucionaria, y es la de quien no se mueve, pues no siente las cadenas, ¿no? Es algo que, si bien yo cuando escucho esa frase,
es algo que me trae mucho a la mente, obviamente pues es de Rosa Luxemburgo, pero justo, ¿no? Es un accionar que reivindica muchísimo la vida política de Rosa Luxemburgo y algo que como Rosas Rojas hacemos, ¿no? Este accionar, el no quedarnos callados, el estar alzando la voz, es algo que nos ha permitido seguir luchando. Y bueno, principalmente también quisiera mencionar pues el periodo histórico en el que vivió Rosa Luxemburgo, pues fue algo, fue un periodo bastante amplio en cuanto a elaboración pues tanto teórica como también de acción política. Al igual que pues Lenin, Trotsky, Kautsky y Bernstein, si bien Rosa Luxemburgo, ya lo dijo Octavio, ¿no? Pues es un personaje clave en este seno de la Segunda Internacional, al igual que todos los que acabo de mencionar, que contribuyeron a marcar un curso de acontecimientos de los primeros años del siglo XX. Ella, si bien pues fue una revolucionaria de estos, desde el comienzo del siglo XX, bueno, del siglo XX, y una de las importantes marxistas de la historia, ella pues llevó revolucionarios a las acciones, a las calles, ¿no? De marzo en el año 1871 al Imperio Ruso. Poco después, Rosa, como a los escasos 2 años, ella, bueno, su familia más bien, y ella deciden irse a Varsovia. Y ahí, si bien algo que no sé si, bueno, los que la conozcan y los que no, bueno, se los voy a estar comentando, pero algo que caracterizaba también a Rosa Luxemburgo, pues también bueno, me refiero a una apariencia física, pero a un caminado que era como un cojeado, ¿no? Pues esto justo comenzó ella a sus escasos 5 años, donde Rosa contrajo pues una enfermedad en la cadera, la cual pues tuvo un mal diagnóstico y un mal tratamiento, y la cual pues la mantuvo en cama durante un año, pero pues esta enfermedad la dejó con una cojera permanente y ella durante este año también aprendió a leer por sí sola, ¿no? O sea, eh, tuvo como unos primeros acercamientos por sí sola con el aprendizaje. Rosa Luxemburgo ingresa a los 13 años de edad a la escuela secundaria y ahí es donde es importante mencionar que empezó a actuar, bueno, empezó con sus primeros acercamientos militantes, se podría decir, pues empezó a actuar en el movimiento revolucionario clandestino, proletariat, ¿no? ¿Por qué clandestino? Porque obviamente en el contexto en el que se encontraban, pues tenían que organizarse en la clandestinidad, ¿no? Eh, Igual, pues ella ingresó a una de las pequeñas células de este partido proletario y también participó ella en la organización de una huelga general, la cual obviamente pues ocasionó, por esta represión, pues ocasionó una fuerte represión contra este partido en el que ella tuvo sus primeros acercamientos y pues los dirigentes de dicho partido pues fueron perseguidos, pero eso pues no impidió a Rosa a seguir organizando y reorganizarse con algunos de los dirigentes de este partido. Rosa decide pues huir
se vuelve más bien hasta un migrante, ¿no? Porque decide huir a Suiza, pedir asilo político para evitar por esta policía polaca, ¿no? Y en su llegada a Suiza comienza con una primera ya etapa política, pero ya de una formación más formal, ¿no? Digámoslo así. No como en la secundaria inicialmente, sino ya en Suiza es donde empieza ya una formación más formal, pues cabe destacar que en época Suiza, bueno, Zurich era uno de los grandes centros emigrados políticos de Europa Occidental, pues era un hogar de las grandes pensamientos marxistas, ¿no? Y se encontraba también en el centro pues, de grandes batallas políticas. Justamente, pues ella ahí conoce a Plejanov, que es un revolucionario teórico propagandista del marxismo, también conoce a Lenin, a Martov, que también pues fue un revolucionario socialista ruso, y pues conoce a Leo Gochiches, perdón por la mala pronunciación, pero este es un marxista revolucionario, pues muy activo tanto en Lituania, Polonia y Alemania. Este último es importante mencionarlo ya que es uno de los militantes, bueno, formó parte de uno de los militantes polacos que más influencia tuvo en la vida de Rosa Luxemburgo, pues junto con Leo, esta Rosa fundan pues también un periódico el cual se opone al nacionalismo burgués. Igualmente, juntos forman el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y con una base marxista, y más tarde el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y Lituania. Eso posteriormente se los van a comentar eh, mi compañera Dulce. Y pues ella, Rosa Luxemburgo, eh, es estudiante bueno, estudió diferentes carreras a la par, ¿no? Filosofía, economía, pero ella fue principalmente estudiante de la economía política aquí en bueno, en la Universidad de Sur. Se vuelve más bien una de las dirigentes principales del partido político del exilio. Si bien sabemos que en esa época donde las mujeres en poco acceso o no tenían el acceso pues a este mundo académico, ¿no? Y Rosa Luxemburgo hecho hasta obtener un doctorado, ¿no? Algo que pues no era visto durante su época y menos siendo mujer. Muy bien, muchas gracias, compañera Olga. Es evidente que los inicios de Rosa Luxemburgo, su vida militante a temprana edad, es producto del desarrollo material de la historia que la arroja prácticamente a irse a un movimiento, un partido político, al Partido Socialista Polaco, y posteriormente ejercer como una de las alas dirigentes más importantes de ese partido. Y obviamente que después de su diferenciación de ese partido, la cual vamos a abordar más adelante, desarrolló una de las teorías más importantes, o desarrolló más bien algunas de las posiciones más importantes para poder diferenciar y dar una salida a la clase trabajadora frente a la guerra. Sin embargo, antes de llegar a esto, quisiera un poco que tocáramos el punto sobre cuál fue el contexto que le tocó a Rosa a Luxemburgo, y cómo este contexto de coyuntura, esta época de revolución, realmente influyó en sus posiciones políticas.
quisiera que en ese sentido mi compañera Dulce Mireles abordara esta parte. Adelante, Dulce. Yo, Tú, Olga, adelante. Adelante, Olga, perdón. no te preocupes. Eh, bueno, sí, justamente es algo muy importante que se debe de mencionar, ¿no? Pues el contexto en el que se desarrolla esta Rosa, pues es en un periodo, pues principalmente formó parte de estas minorías a menudo perseguidas y discriminadas, ¿no? Debido principalmente por su nacimiento y hacia dónde iba, ¿no? Pues ella, si bien era de familia judía, aunque no era religiosa ni su familia ni ella, pues ella justo de esta discriminación antisemita. Era una constante persecución de discriminación hacia su persona como judía y otra de las condicionantes pues era su voluntad de determinar, bueno, como mujer, pues su propio camino, ¿no? ¿Por qué? Porque iba en contra de los pensamientos que estaban pues en ese tiempo. Si bien sabemos que eran pensamientos pues totalmente conservadores, donde pues la mujer solo tenía o sea, tenía y que pertenecer en el hogar y solamente vivía por los cuidados del hogar o de los hijos, ¿no? Algo que todavía actualmente está, pero era mucho más arraigado en esa época, bueno, en esos tiempos, ¿no? Si bien Rosa Luxemburgo, pues ya mencioné anteriormente que sí, obtuve un título académico de doctora, pero que es importante mencionar igualmente que en esta época en la que apenas pues había mujeres con estudios superiores, pues fue una de las pocas mujeres activas en política, ¿no? Bueno, también está Clara Cernik, ajá, pero que los prejuicios justamente contra estas mujeres eran, que eran pues de personalidades públicas, pues destacadas, estaban también pues extendidos incluso, o sea, vamos, no excedían, o sea, esto se extendían hasta incluso en los partidos de izquierda, ¿no? O sea, no por ser de izquierda, eh, eh, no, bueno, los compañeros que eran de sus partidos, no se limitaban o sea, por el motivo de ser mujer, ¿no? O sea, tenía muchas limitantes por este motivo de ser mujer. Eh, Igual Rosa Luxemburgo, pues también ella, si bien tuvo una relación pues bastante cercana con Leo Gochiques, perdón por no saber pronunciar bien su apellido, pero estas relaciones amorosas que tuvo no fueron como en el seno del matrimonio, como lo cual en aquel entonces también era pues toda una como polémica o provocación, ¿no? Para la moral y para el conservadurismo, ¿no? O sea, vamos, iba en contra de, de todo lo que le establecía en esa época. También pues Rosa estaba exiliada y que a pesar de, bueno, primeramente ella obtuvo una nacionalidad de alemana, eh, teniéndose que casar con un hijo de un amigo, eh, ella mantuvo la nacionalidad alemana, ¿no? Pero eso mm, no la apartó de los ojos de los enemigos políticos y jamás pues dejó de ser una extranjera polaca y judía, ¿no? Si bien Rosa Luxemburgo era
una izquierdista revolucionaria, cosa que también era un delito castigado con la muerte en su tierra natal, pues en Polonia, ¿no? Y que ocupaba en esos momentos por Rusia y Alemania la tierra que, o sea, Alemania, que es la tierra que ella eligió como hogar, un, también fue un motivo de persecución y esto justo ella lo que hizo fue pues tras esta persecución hizo que ella huyera de su tierra natal que era Polonia. También es importante mencionar pues en este contexto, bueno, en el contexto en el que ella vivía, eh, Alemania era uno de los tres países que ocupaban Polonia, ¿no? Pues contaba también con millones de obreros polacos. También, bueno, es por eso que ella también decide luchar también y quedarse en Alemania, porque viene el hecho de que para el movimiento socialista mundial, Alemania estaba considerada, perdón, como un epicentro de la futura revolución por el grado de desarrollo industrial que comenzaba a levantarse y haciendo que se desarrollara un proletariado un poco más amplio a diferencia de Rusia, ¿no? El país, pues, que era más atrasado a inicios del siglo XX y una relación semifeudal que aún existe, ¿no? Y pues creo que este sería como el contexto principalmente en el que ella se desenvolvía, pues fue una época del desarrollo y consolidación del capitalismo en su fase imperialista, pues de la creación de organizaciones, también de los primeros pues grandes movimientos socialistas europeos, del militarismo creciente, del estallido de la Primera Guerra Mundial y pues de la Revolución Rusa. Perfecto. Creo que has dado un resumen, digamos que a grandes rasgos, de, pues bueno, del desarrollo que tuvo esta Rosa Luxemburgo en su formación y en qué coyuntura política le toca, digamos que dirigir todas sus energías y su inteligencia para poder desarrollar pues una alternativa socialista revolucionaria a partir de los principios marxistas revolucionarios, ¿no? Cabe decir que, pues bueno, Rosa Luxemburgo tuvo eh, diversos retractores, entre ellos, pues tenemos en la actualidad, pues a los socialdemócratas, en ese momento también eran muchos de sus retractores, la socialdemocracia alemana, a la que se refirió un poco Olga, y también al socialismo polaco independentista, en el que ella también se desarrolló. Sin embargo, pues a lo largo de estas corrientes que también tuvieron lugar en la Segunda Internacional, en donde Rosa Luxemburgo pudo desarrollarse, pues existían diferentes fracciones, ¿no? Políticas, algunas corrientes políticas que reivindicaban diferentes métodos de intervención en la lucha de clases y de análisis de la lucha de clases. En este sentido, a Rosa, pues le costó eh, muchos enemigos poder diferenciarse tanto del centrismo del Partido Socialdemócrata alemán como del nacionalismo del Partido Socialista polaco. Por lo cual creó la socialdemocracia del Reino de Polonia y Lituania para poder diferenciar el ala revolucionaria del ala independentista que intentaba pactar con la burguesía nacional del Partido Socialista Polaco. Por el otro lado, fundar la Liga Espartaco eh, frente al centrismo del Partido Socialdemócrata alemán al momento de pactar la guerra con la burguesía alemana, ¿no? Esa diferenciación de, de Rosa Luxemburgo implicaba prácticamente el negar un proceso, digamos que no revolucionario, en ese momento el conservadurismo
dentro de esas direcciones del Partido Demócrata Alemán y del Partido Socialista Polaco y sus fracciones, concebían como el proceso evolutivo de la revolución mundial, sin apoyar, digamos, el internacionalismo proletario al que esta Rosa Luxemburgo siempre asumió como un ideal principal dentro de, digamos, de los fundamentos del marxismo revolucionario. Para esto, Bernstein, dentro de esta corriente, digámoslo así, reformista del marxismo, fue uno de los personajes con quienes Rosa Luxemburgo más debatió. Quisiera que mis compañeras pudieran un poco aclarar quién fue Bernstein, cuál fue la polémica que se debatió entre Rosa Luxemburgo y, y Bernstein en sí misma. Sí, pues Bernstein, él pertenecía al Partido Socialdemócrata. Él justo estaba planteando debates con socialistas franceses, los cuales pues desarrollaban prácticas reformistas en el partido, en este Partido Socialdemócrata alemán, y que pues lo hacía bajo el lema de que el movimiento es todo y el fin es nada. Y justamente para este sector reformista de la Segunda Internacional, pues lo importante era la obtención de conquistas prácticas, ya que el fin, pues, bueno, más bien el fin pues, de todo socialista, pues es lograr una sociedad sin explotados ni explotadores. Pero esto es algo que, por ejemplo, a Rosa Luxemburgo, el papel que ella decía que el papel que debe jugar la socialdemocracia en la sociedad capitalista es el de la oposición. O sea, ella estaba en contra, el cual este debe de ser ella decía que perdón, debe de ser por la vía revolucionaria y no a través del Parlamento, como lo decía Bernstein, ¿no? Rosa decía que no solo se trata pues de conseguir reformas, sino con qué medios estos se están consiguiendo. Si decía que si estas reformas, bueno, si las luchas se logran a través de una lucha obrera, eso fortalece al partido. Es algo que tenía muy claro y que establecía esta Rosa Luxemburgo, pero que si se obtenían por medios parlamentarios, algo que decía Bernstein, o acuerdos entre partidos burgueses, es algo que pues favorece solamente al capitalismo, ¿no? Es algo que ella justamente en esta oposición o en contra de que se hiciera la guerra. De hecho, el papel que Rosa tuvo frente a esta Primera Guerra Mundial justamente fue el de la oposición. Muchas gracias, compañera. Como bien comenta Olga, la polémica con Bernstein pues, fue de el ala revolucionaria contra pues, el ala reformista, como dos corrientes que estaban dentro del Partido Socialdemócrata Alemán y que a partir de la no pérdida de votos y de la no pérdida de ciertos privilegios de las direcciones del Partido Demócrata Alemán, pues viraban hacia el reformismo como una manera de poder eh, rescatar el proceso a costa pues de una lucha revolucionaria insurreccional que estaba al borde del colapso justo cuando se estaba planteando la guerra imperialista entre naciones. Justamente para esto cabe hacer la pregunta, para esto mi compañera Dulce Mireles podría contestar y comentarle un poco respecto a cuál era la posición de Rosa Luxemburgo frente a la Primera Guerra Mundial. Digamos, esta gran guerra que no va a culminar, sino con toda una gran cantidad de muerte, de hambre, y que ya estaba previsto por
por Lenin, por Trotsky y también por Rosa Luxemburgo. Eh, ¿Qué implicaba para Rosa previo a la guerra y qué implicó después para Rosa Luxemburgo esta experiencia de la guerra mundial? Gracias, Octavio. Bueno, ya lo decía mi compañera Olga, el papel que Rosa tuvo frente a la Primera Guerra Mundial fue el de la oposición, porque igual ya lo mencionaba, lo que Bernstein propone es una reforma gradual y evolutiva del capitalismo. A esto lo que hace Rosa Luxemburgo es que se niega rotundamente y dice que las reformas solo podían incorporarse a una estrategia revolucionaria justamente subordinada a la revolución, ¿no? Entonces, la cual dentro de esta, en determinado momento histórico de la lucha de clases, podía formar un elemento de preparación de la revolución o la negación de esta misma absoluta. Su oposición de Rosa frente al reformismo, que es planteado por Bernstein, eh, es la principal defensora del internacionalismo proletario en 1914, que fue en ella donde se opuso a aprobar los créditos de la guerra para que Alemania participara de ella, ¿no? Que igual más adelante voy a mencionar sobre la posición que Rosa tenía frente a la realización o a llevar a cabo una guerra. A diferencia de lo que hicieron los 101 diputados de la socialdemocracia alemana, que enviaron a la carnicería imperialista a los mismos trabajadores de su propio país, y lo que hacían fue defender los intereses de la burguesía en una guerra que era totalmente imperialista, ¿no? Junto a ella, otros denunciaron la traición del Partido Socialdemócrata, pues lo que ella decía era que creía que debía existir una oposición alejada de particularismos y nacionalismos en la que las masas obreras fueran las que tomaran el poder principalmente. Eh, la confianza de Rosa estaba depositada en las masas que tuvieran que accionar, y es algo que a ella, por ejemplo, la caracteriza mucho, ¿no? Que al inicio, igual de este live, mi compañera Olga lo mencionaba, y con la frase con la cita que decía sobre quien no se mueve no siente las cadenas, y pues ella frente al conservadurismo político de la socialdemocracia alemana, el cual estaba limitado al trabajo sindical y a la participación electoral, no ligaba a estos trabajos en una perspectiva real revolucionaria, y fue a la que se opuso totalmente, ¿no? Entonces, para Rosa Luxemburgo es la clase obrera rusa la que demuestra la potencia de la huelga general como un método de acción que puede ir muchísimo más allá de la lucha económica únicamente parcial, y más bien ampliándose a huelgas que fueran generales y verdaderamente revolucionarias, que permitiera principalmente a los sectores sociales, que eran muchísimo más atrasados, eh, pudieran unirse a esas mismas acciones. Ya en 1914 comienza ahí ya la Primera Guerra Mundial, ya igual anteriormente se mencionaba, donde se aprueba la declaración de guerra por unanimidad en su parlamento, y bueno, también contando con el apoyo del Partido Socialdemócrata Alemán, el cual fue el que más bien prometió abstenerse de declarar huelgas generales en un principio, mientras durara la guerra, el tiempo que durara la guerra, ¿no? Esto dio, pues, para Rosa Luxemburgo fue un total fracaso también personal para ella, pues ella al oponerse era porque sabía perfectamente las consecuencias que la guerra iba a traer, ¿no? Entonces, ese es uno de las posturas que esta Rosa tenía hacia las guerras y hacia la parte en la que el Partido Socialdemócrata también tiene su papel importante con ay, se me fue, con el Partido Socialdemócrata alemán, ¿no? Muy bien. Sabemos que
dentro de las grandes frases que proyectan algunas de las posiciones políticas de Rosa Luxemburgo frente a la barbarie de la guerra, es prácticamente esta, ¿no? La de socialismo barbarie. Esto bajo un panorama bélico en el que la guerra era la válvula de escape del capitalismo para imponerse frente a los mercados, ¿no? Frente a la expansión de los mercados. Eh, Rosa Luxemburgo, como bien comentaba mi compañera Dulce, fue clara en su oposición frente a la guerra y en su oposición contra las direcciones del Partido Socialdemócrata Alemán para dar los votos de ir a guerra. Hay que contemplar que en la primera mitad del siglo XX y a finales del siglo XIX, la clase obrera alemana y europea, eh, pero particularmente alemana, estaba mayormente concentrada su fuerza, una gran fuerza, en el proletariado que estaba constituido en las industrias productoras de armamento. Entonces era una gran táctica el levantar la huelga para no ir a guerra con toda una gran masa de obreros convencidos de que ir a la guerra no era lo viable. ¿Qué fue lo que entonces en este sentido el Partido Demócrata Alemán hizo? Pues hizo lo contrario, hizo los votos de guerra y tal vez para esta pregunta que viene y más o menos en la que ya estoy introduciendo, ¿podrías comentarnos, Dulce, cómo fue la ruptura o qué dio paso a esta ruptura de Rosa Luxemburgo frente al Partido Demócrata Alemán? Es decir, ya nos has comentado un poco que fue la oposición a la guerra, que fue la oposición al centrismo de las direcciones y al parlamentarismo de Bernstein y de las direcciones en Alemania también, pero decisivamente, ¿qué fue lo que confrontó a Rosa Luxemburgo para decir, ya no más con el Partido Socialdemócrata Alemán y vamos por una vía revolucionaria? Sí, gracias, Octavio. Bueno, pues a inicios bueno, más bien en agosto, a mitades de 1914, tal como Rosa ya lo había anunciado en Europa, entra en guerra y los partidos socialdemócratas de cada país, organizados por la Segunda Internacional, lo que hace es que traicionan a los trabajadores y apoyan a sus gobiernos contra otros países. En ese momento, pues se había declarado la guerra financiada del Imperio Alemán a Rusia. Esa traición es lo que lleva a Rosa Luxemburgo también a romper con la socialdemocracia. En ese entonces, Rosa Luxemburgo funda junto con Karl Liebknecht, Clara Zetkin y Franz Mühlenck, un grupo llamado Internacional que tiempo después se convertiría en la Liga Espartaquista en 1916 y luego en el Partido Comunista Alemán, ¿no? Que igual ya lo iré desenvolviendo. La Liga Espartaquista comienza como un movimiento que en ese entonces Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht eran miembros de la facción izquierdista del Partido Socialdemócrata, del PSD, cuando este Partido Socialdemócrata lo que hacía era apoyar a las guerras, ¿no? Ellos decían, o bueno, integrantes del Partido Socialdemócrata lo que hacían era apelar por la realización de guerras y estas eran financiadas por el Imperio Alemán, ¿no? Entonces, Rosa Luxemburgo lo que hace es oponerse a ese discurso y decir que la guerra no puede llevarse a cabo y algunos otros de sus integrantes también se separan. En ese entonces es cuando Rosa Luxemburgo lo que hace es, junto con los demás compañeros que ya mencionábamos, que era Clara Zetkin y Franz Mühlenck, era crear esta Liga Espartaquista y los otros fundan lo que es el Partido Socialdemócrata Independiente, que posteriormente se hace como una alianza, ¿no? Pero lo que ahí se rescata es que Rosa Luxemburgo se separa en ese momento del Partido Socialdemócrata
quienes querían llevar a una guerra imperialista. Entonces, lo que hace también Rosa Luxemburgo es advertir a la Liga sobre la revolución, que es muy breve, comunista en Berlín, porque decía ella que no contaban como con la suficiente fuerza de la clase obrera, ¿no? Esto también lo que trae consigo es la caída la caída a prisión de esta Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht, y a la salida de Rosa de la cárcel. A lo que ella le preocupaba es que durante ese periodo estaba en la guerra, ¿no? Entonces, a la salida, una de las primeras demandas de un periódico que también creo que ya al principio lo mencionaba mi compañera, es que en el periódico La Bandera Roja, lo que menciona es que demanda una amnistía a todos los presos políticos, ya que ella también pues había estado ahí, ¿no? En ese momento es cuando se desintegra el Partido Socialdemócrata Independiente, cuando el Partido Socialdemócrata, que ya estaba anteriormente, se encuentra repleto de revisionistas, sobre todo en su dirigencia, y finalmente se suma a este partido a los compromisos capitalistas, ¿no? Al imperio alemán. Ya en la segunda revolución que se vuelve a dar en Alemania, Rosa Luxemburgo junto con sus demás compañeros, lo que pedían era que no se llevara a cabo la parte de la guerra, se oponían e intentaban proponer que justamente pues no se promoviera, ¿no? Y sin embargo, esta Rosa Luxemburgo y Liebknecht fueron ya capturados en 1919, y ahí en esa misma fecha, el 15 de agosto, el 15 de enero, son pues asesinados, ¿no? Entonces, eso es como a grandes rasgos la ruptura de Rosa Luxemburgo con el Partido Socialdemócrata Alemán y la fundación de la Liga Espartaquista. Muchas gracias, Dul. Eh, Prácticamente lo que comentas es, pues, parte también de la Revolución Alemana, ¿no? Que fue posterior a la Revolución de Octubre. Sin embargo, eh, cabe decir que, consecuentando lo que comentas, eh, la revolución, en este sentido, alemana también fue una de las condiciones por las cuales también Rosa Luxemburgo rompe con el Partido Socialdemócrata Alemán. Sabíamos que el partido ya estaba dirigido por una burocracia que únicamente lo que buscaba era el parlamentarismo, la agitación, la no pérdida de ciertos privilegios y la pérdida del internacionalismo. Esto fue evidente también frente al levantamiento ruso, es decir, a la Revolución Rusa. Sabemos ahora que eh, frente a la Revolución Rusa, lo que hizo el Partido Socialdemócrata Alemán, lejos de apoyarlo, no fue intervenir directamente para poder hacer un frente con, digamos que los bolcheviques, sino que por el contrario, pues se sumió a un nacionalismo distinto al que se estaba preconizando frente a una lucha internacional contra el imperialismo. En este momento de la Revolución Alemana, en la cual pues se genera por grandes movimientos obreros que se oponen a la guerra, el Partido Socialdemócrata pues pacta con un sector militar para sofocarla. Es decir, que vemos ahí una práctica contrarrevolucionaria en donde Rosa se diferencia para poder cuestionar no solo el papel contrarrevolucionario de la socialdemocracia, sino también para dar una salida a la clase trabajadora frente a un partido que lejos de poder generar la insurrección, la sofocó. Creo que esa fue una de las grandes aciertos de Rosa Luxemburgo y de la Liga Espartaquista, que en consonancia con la Revolución de Octubre, lo que buscaban era un internacionalismo proletario y el cese a la guerra. Esto pues también frente a la necesidad, digamos que de Rusia, de encontrar alianzas internacionalistas obreras para poder sostener la consolidación de un Estado obrero después de la Revolución de Octubre. Ahora bien, quisiéramos tal vez abordar un poco más cuál fue en este sentido, ya particularizando un poco más lo que sucedió en la Revolución Alemana,
¿Y cuál fue el papel de Rosa Luxemburgo en este sentido en la Liga Espartaquista? Es decir, cómo ella procedió en la práctica y en la agitación frente a un proceso revolucionario inédito en Alemania para que cayera la monarquía y pues digamos que la clase trabajadora pudiera generar una transformación socialista. ¿Qué es lo que pasó en la Revolución Alemana? No sé si me pudieras contestar esto, compañera Dulce. Sí. Bueno, esta parte como que a mí me gustó mucho, ¿no? Porque es justo el papel de Rosa Luxemburgo, casi abarcando mucho de lo que hizo en su llegada a, pues, a Alemania, ¿no? Fue como uno de los hechos históricos que han sido como muy marcados y en ese entonces, pues, Rosa Luxemburgo había llegado justo a finales de la Primera Guerra Mundial en 1918. Esta Rosa, las posiciones que asume en todas las cuestiones importantes que en su momento dividieron a la izquierda por las respuestas que ella justo les daba a quienes formaban parte de los partidos en los que ella se encontraba, pues muchas veces no concordaba con lo que ellos mencionaban, ¿no? Entonces existía como esta división justo por las respuestas y, y porque principalmente también era una de las portavoz de la izquierda revolucionaria y lo que ya mencionábamos es que llamaba mucho a no llevar a cabo la guerra y lo que hacía también ella era intentar construir en medio de toda esa revolución que se estaba dando un partido revolucionario con una estrategia que mencionaba sobre un partido socialista, ¿no? Era como un papel que ella tomaba de una forma como muy precavida, ya que muchos de los del social chauvinismo, este, se jactaba mucho como de la parte de llevar como bandera la cuestión comunista, ¿no? Sin embargo, Rosa lo que señalaba es que justo al estar entrando como en estas cuestiones de venir de las guerras, muchos de los obreros y de llamar a las masas a poder organizarse, era que no podíamos, bueno, no podía ella entrar y los partidos entrar de una forma directa con bandera como el comunismo, ¿no? Sino con la propuesta del partido, de un partido socialista y que tuviera también una relación entre la teoría y la práctica. Ya como lo mencionaba, mucho del social chauvinismo se encargaba de esta cuestión, ¿no? De querer acercar a las masas con esa primera propuesta y entonces lo que hace Rosa es llevarlo a votaciones dentro de su partido, dentro de, sí, del espartaquismo, se encarga de llevarlo a votaciones como una propuesta para que el partido se llamara posteriormente o llevara el nombre de socialista. Sin embargo, entre los integrantes de este mismo, pues se desecha esa propuesta y termina llamándose Partido Comunista Alemán, ¿no? Después de esto. Sin embargo, pues aunque este es llamado también como un nuevo nombre el Partido Comunista Alemán, se le sigue reconociendo, o se le sigue identificando más bien como el partido espartaco, ¿no? Espartaquista. Y bueno, Rosa Luxemburgo destacó con su defensa de un marxismo principalmente revolucionario en oposición de los dirigentes de la socialdemócrata que lo que hacían era tergiversar al socialismo y al inicio de la Revolución Alemana el movimiento lo que va haciendo es que se va expandiendo y con esto pues trae consigo la caída del imperio alemán. En este momento es cuando también está Rosa y Karl Liebknecht llaman a los trabajadores y ahí se empiezan a formar ciertos consejos de obreros
para poder movilizarse, ¿no? Esto es como una parte importante a rescatar, porque ya en las demás sesiones, en donde tendrá una profundización como de cada tema, también se podrá como ahondar más, ¿no? Y bueno, en ese momento, como los obreros no tenían como una base sólida de lucha, lo que hacen el Partido Socialdemócrata es hacer un pacto, ¿no?, con el Estado paramilitar, y el objetivo que tienen es que les dice que vayan a, pues, acabar y a matar, a eliminar a los obreros y a tratar de eliminar lo que son las organizaciones revolucionarias. Y posteriormente a eso, lo que pasa es que esta bueno, más bien, el Estado, el gobierno se encarga de señalar y responsabilizar a los espartaquistas, y dentro de ello, pues a esta Rosa Luxemburgo, y por ende, lo que pasa es que empieza a ser perseguida constantemente, ¿no? Esto lo hace el gobierno con el discurso de haber entregado, que los espartaquistas habían entregado al país, a Alemania, a los bolcheviques. Otra de las cosas es que Rosa Luxemburgo hacía una crítica justamente pues al partido bolchevique, la cual tenía la posición de utilizar mucho esta parte de la violencia para poder eliminar a la contrarrevolución, ¿no? Sin embargo, es necesario destacar que Rosa pues se oponía a esa parte, ya lo veníamos mencionando, ya que, bueno, ella estaba de acuerdo que la violencia era entendida cuando se podía contextualizar o ver del opresor, del opresor hacia el oprimido, ¿no? Pero no viceversa. Y en ese momento, pues es cuando también esta Rosa Luxemburgo propone esta parte de intentar impedir que las guerras se lleven a cabo. Sin embargo, pues también colocarla como en una posición pacifista, no podríamos hacerlo, ya que ella también tenía en claro que ninguna revolución se iba a consolidar sin utilizar la violencia, ¿no? Ella decía que le causaba lamento que la Unión Soviética fuera tan débil, ¿no? Ella lo llamaba así, que era muy débil como para luchar únicamente con violencia para aplastar a las fuerzas dominantes de la contrarrevolución. Sin embargo, dentro de ella sí, aunque quedaba claro esta parte de que ninguna revolución se iba a consolidar de otra forma más que por la vía de la violencia, para ella era intentar que no se llevara de esa forma, ¿no? O por lo menos proponerlo desde ese punto. Perfecto. Muchas gracias, Dulce. Como bien comentas, eh, la particularidad de cada una de estas preguntas o estas temáticas que hemos estado abordando, pues van a ser pues tema de la escuela de formación con diversas lecturas y diversos ponentes, diversas ponentes, para poder debatir y para poder desarrollar pues, los planteamientos de Rosa a partir de la lectura de sus obras. Y cabe decir que lo que comenta Dulce es cierto en cierta medida, y hasta la fecha el leer a Rosa Luxemburgo sigue siendo una conquista histórica para la clase trabajadora en su conjunto. Lo decimos porque posterior a la muerte de Rosa Luxemburgo, digamos que de manera brutal, la manera en la que la asesina, hubo diferentes interpretaciones de la obra de Rosa Luxemburgo, principalmente del estalinismo, un estalinismo revisionista que intentó reinterpretar la obra de Rosa Luxemburgo, primero para mirar el proceso revolucionario, Congreso de la Tercera, como un lapso de temporal en el Congreso, en donde Stalin se encargó después de la revolución, Lenin
pues de generar un proceso no revolucionario en Rusia, no internacionalista y al contrario hacer una revolución hacia adentro y hacia la burocracia del Estado y de los privilegios de la burocracia del Partido Socialista de la URSS, prácticamente a las espaldas de este Stalin. Esto quería decir que pues, la crítica que venía era contra un ala internacionalista que estaba adherida pues, a Rosa Luxemburgo, a Lenin y Trotsky, y que pues toda la revisión que hizo el stalinismo para poder no solo ocultar la obra, sino eliminar a los detractores de la revolución rusa, pero más bien a los detractores del proceso stalinista, para poder eliminarlos de la historia. Es por eso que cabe decir que las críticas a Rosa Luxemburgo pues también siguen siendo hasta la fecha prácticas, digamos que revisionistas, prácticas que desde épocas de la primera mitad del siglo XX, como el Partido Comunista Alemán, en donde utilizó los mismos métodos, el Partido Comunista Alemán que derivó de la Liga Espartaquista posteriormente, que utilizó estos métodos revisionistas llamándola derechista, y luego el Partido Comunista Alemán pues pactó con parte de la burguesía para no luchar contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la historia propiamente ha contradicho todo lo que los planteamientos revisionistas contra Rosa Luxemburgo han dado. Pero cabe decir que Rosa fue una dura crítica del proceso revolucionario en Rusia. Es cierto, cuestionó la autodeterminación de las naciones, una de las principales consignas de Lenin, lo debatió, Lenin también la debatió, Trotsky, pero sin embargo, también sobre la organización del partido, sin embargo, ella no se oponía al proceso revolucionario, cuestionaba la manera. Esa era una manera en la cual los revolucionarios, la vía revolucionaria debatía al principios del siglo XX. Es decir, que aquellos y aquellas que piensan que un proceso no se debe de cuestionar porque es pulcro, eh, están equivocados, equivocadas. La historia nos dice, y Rosa Luxemburgo, los escritos de Lenin y de Trotsky, en sus debates, que no estaban en contra del proceso, sino que estaban únicamente debatiendo el método, la forma de llevar a la victoria a la clase obrera por un internacionalismo proletario. En ese sentido, ¿por qué hay que preguntarnos ahorita? ¿Por qué estudiar a Rosa Luxemburgo a 150 años de su natalicio? Ah, pues prácticamente, digamos, un siglo y medio o un siglo de sus ideas prácticamente. ¿Por qué estudiarla ahora? ¿Cuáles son esos planteamientos que ya nuestras compañeras nos han ayudado a poder desarrollar a partir de su cronología de vida, de los matices? Pues desde el Grupo de Acción Revolucionaria creemos que estudiar a Rosa Luxemburgo implica, en primera, un acto revolucionario e intelectual para poder generar organización con la clase trabajadora en un momento en el que la pandemia y la relación imperialista se impone frente a la salud, se impone frente a la educación, se impone frente al trabajo y pues genera un proceso de reflujo para poder alcanzar pues los derechos democráticos por los cuales se ha luchado durante todo este siglo XX y las luchas obreras lo han conquistado. En ese sentido, estudiar a Rosa Luxemburgo es vigente dentro de las organizaciones socialistas trotskistas como la que reivindicamos en el Grupo de Acción Revolucionaria por la búsqueda y la conquista de esos derechos democráticos, pero también para generar organización estudiantil en los centros de trabajos, en los sindicatos, en las calles. Estudiar el marxismo, lo hemos dicho, no es para ser marxistas ortodoxos, para replicar mecánicamente lo que dice uno u otro autor, sino para comprender la realidad material y actualizar los conceptos para poder entender la crisis actual y transformarla. En este sentido, la vigencia del pensamiento de Rosa Luxemburgo implica poder actualizar sus conceptos y, por ejemplo, el nacionalismo burgués encabezado por un gran movimiento como el que se caracteriza por Morena, en el que no hay un programa claro, en el que los políticos que encabezan ese proceso a sus dirigencias, como actualmente Macedonio Guerrero, podremos poner más ejemplos, no tienen una claridad respecto a su papel frente a la masa proletaria, frente a la masa campesina, jornalera, y por el contrario, imponen sus intereses, un interés privilegiado, para poder hacer contención a los levantamientos del movimiento social. Los consumen
y concilian con la clase capitalista. Y es lo que hemos venido viendo a lo largo del desarrollo no solo del neoliberalismo, un ala de derecha plenamente abierta, sino que también dentro del proceso de la 4T. Es por eso que la crítica a la 4T no debe de ser únicamente en oposición, sino en clarificación del rumbo hacia donde la clase trabajadora tendríamos que movernos para poder conquistar nuestros derechos democráticos. En ese sentido, Rosa Luxemburgo, si la actualizamos, estaría en contra prácticamente de un reformismo que se ha venido planteando por, por Morena, también de la conciliación de clases para ciertas políticas que están en defensa de la vida y de la naturaleza, como lo son el Tren Maya, o como lo son, por ejemplo, la relación que tiene que ver con la salud y la clase trabajadora en su acceso. En ese sentido, actualizar los conceptos de Rosa Luxemburgo implican no solamente comprenderlos, sino ponerlos a trabajar, generar organización y poder conquistar una vía que nos permite en el momento dado de cambio y de transformación del sistema capitalista que impera no solamente en México, sino a nivel América Latina y a nivel mundial. Nos encontramos en un momento en el que la crisis del capitalismo se encuentra, digamos que, en un proceso de declive y que los países, el imperialismo norteamericano, el imperialismo yanqui, ha puesto toda la maquinaria a trabajar para poder operar mediante políticas de privatización en los países dependientes a su economía. En ese sentido, los países de América Latina y en particular los partidos trotskistas de la izquierda independiente y sus diversos sectores en todo el continente y en el mundo, tenemos la tarea de poder estudiar a los marxistas, a las marxistas, y poder actualizar esos conceptos para poder poner en marcha una reivindicación programática que nos haga poder conquistar una alternativa para la clase trabajadora en su conjunto. Prácticamente desde el Grupo de Acción Revolucionaria las invitamos a sumarse a la escuela de formación política en conmemoración a Rosa Luxemburgo y les esbozamos algunos de los módulos que vamos a tener en estas sesiones. Entre ellos tenemos, si me permiten tantito, ay, ahí se me perdió tantito la publicación. Estaremos discutiendo el problema pues, de la cuestión nacional en Rosa Luxemburgo, una cuestión transversal en toda su obra respecto a si la autodeterminación de las naciones o al internacionalismo proletario que es imperante para el triunfo de la revolución proletaria mundial. Por otro lado, vamos a analizar el papel que tuvo dentro de la revolución alemana y por otro lado vamos también a identificar el papel que tuvo Rosa Luxemburgo dentro de la conformación de un ala revolucionaria marxista. En ese sentido, vamos a estudiar diversas obras de Rosa Luxemburgo. Los invitamos a sumarse a esta escuela a debatir y crear una alternativa revolucionaria desde la izquierda independiente. Le agradecemos a nuestras compañeras Olga Rosas y Dulce Mireles por esta exposición y vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado nuestras compañeras y compañeros en la página. Para ello tenemos a Claudio Todd. Dice, la socialdemocracia alemana, pero en general la de toda Europa, traicionó al partido, al proletariado, mandándolo a matar a sus pares en la Primera Guerra Mundial. Se subordinaron a los intereses imperialistas de la burguesía. Rosa Luxemburgo fue clave para que la posición revolucionaria en contra de la Primera Guerra Mundial se mantuviera. Sin duda, Rosa Luxemburgo era una internacionalista proletaria de primera. Tenemos algunos más comentarios de saludos y de que se están inscribiendo a la escuela. Pues bueno, desde el Grupo de Acción Revolucionaria les agradecemos por haber sintonizado esta transmisión y les volvemos a invitar a sumarse a la escuela. Sin más, vamos a tener algunas otras charlas dentro del grupo. Van a estarse transmitiendo también las sesiones y vamos a tener las sesiones a lo interno en algunas, digamos que en videollamadas en privado para poder desarrollar y exponer los debates. Sin más, muchísimas gracias y desde el Grupo de Acción Revolucionaria les lanzamos la convocatoria para que la compartan y se sumen.
Bye.